igualdad en situación. Y uno de ellos fue el profeta Jeremías y José. En esta tarde vamos a hablar de José. Yo creo que todos ustedes se saben la historia o lo que fue la vida de José, pero la vamos a refrescar. Porque a veces sabemos mucho, sabemos mucha teoría, sabemos mucha escritura, pero al momento de implementarla en nuestras vidas, al momento de sacarla a flote, cuando llega la tribulación se nos olvida esa palabra que yo sé, estoy segura que está atesorada en su corazón, que simplemente cuando nos desenfocamos o perdemos el enfoque, ahogamos, la dormimos, pero no me queda la menor duda de que esa palabra está allí. Y dice la escritura que el profeta Jeremías dio una profecía al pueblo y le decía que si ellos no cambiaban de actitud, que si ellos no reflexionaban, que si ellos no se volvían del mal que estaban haciendo, pues esa ciudad iba a ser sitiada y todo ese pueblo iba a ser entregado ante el rey de Babilonia. Entonces, cuando los príncipes de la ciudad escuchan a Jeremías dando la palabra que Dios le estaba encomendando, inmediatamente hablaron con el rey de la ciudad y dijeron que qué iban a hacer con Jeremías, que era un hombre que estaba creando caos, que estaba creando inseguridad, que estaba creando desesperanza en los guerreros o en los pocos guerreros y soldados que quedaban en la ciudad para defenderlos de los guerreros de Babilonia. El rey les dice a los príncipes, que en ese momento eran los religiosos de la ciudad, que hagan con Jeremías lo que a ellos mejor les parezca. Y los príncipes enviaron a los soldados y lanzaron a Jeremías en una cisterna. Dígale al que tiene a tu lado, cisterna. Dígale, cisterna. Más adelante vas a ver por qué la cisterna. ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es un pozo bastante estrecho y profundo que se construye para depositar ¿qué? Para depositar agua. Una vez que una persona cae en una cisterna, si nadie le va a sacar, obviamente va a perecer. No hay forma ni manera de que se salve. Ha de morir. Lo que le esperaba a Jeremías era la muerte. La misma situación la vivió José. Y vamos a leer Génesis capítulo 37. Vane, por favor. Que no. Y dice así, ¿cómo dice? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Qué más dice? Lea conmigo. De 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Seguimos. Hacemos un esto allí. ¿Por qué amaba Jacob, en ese entonces Israel, a José? Porque lo había tenido en su vejez. E hizo una túnica de diversos colores. Seguimos. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos.
y ellos llegaron a aborrecer más todavía, obviamente, a José. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Diga, derecho. Diga, derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Fíjese eso. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Qué más dice? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Seguimos. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Miren lo que le está diciendo su papá. Seguimos. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en este sueño. Él comenzó a meditar porque empezó a hacerle ruido lo que José estaba diciendo. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió. Ayer en la escuela de líderes hablábamos acerca de la sumisión, ¿cierto? ¿Cómo respondió José? Heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó hasta Siquén, que era donde estaban sus hermanos. ¿Qué más dice? Por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para y dijeron el uno al otro: he aquí viene él. Ahora pues, venid y matémosles y echémosles en una, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Fueron sarcásticos, fueron irónicos con respecto al sueño o a los dos sueños que José les había mencionado. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta, que está en donde. O sea, es decir, que no solamente era una cisterna, sino que también estaba en el desierto, peor aún que la de Jeremías. Y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Qué más dice? Que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Era la túnica que su padre le había regalado. Y le tomaron y le echaron en la cisterna.
Pero la cisterna estaba peor aún. No había en ella ni siquiera un poco de agua para él sobrevivir un poco de tiempo. Y se sentaron a comer y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra que iban a llevarlo a Egipto. Vamos a parar ahí. Iban a llevarlo a Egipto. Dice más adelante la escritura que los hermanos de José sacaron a José de la cisterna para venderlo ¿a quiénes? El texto. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Retrocedemos y volvemos a Jeremías. Habían algunos consejeros, por así decirlo, o personas que conocían al profeta Jeremías y estaban cerca del rey de Judá, y le decía, estos les hablaron al rey sobre la situación de Jeremías, el profeta, y decía que no era justo y no era bueno lo que estaba pasando con el profeta Jeremías, que estos príncipes lo que estaban haciendo con el profeta Jeremías no era lo correcto. Y dijo el rey, vayan con 30 hombres y saquen al profeta Jeremías de la cisterna. Y dice más adelante la escritura que con la misma cuerda que lo lanzaron, con esa misma cuerda lo sacaron. Y si nos vamos a José, aquellos hermanos que lo lanzaron a la cisterna fueron los mismos hermanos que lo sacaron. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? La gente del mundo, la que no conoce del Señor, no va a ir en contra de usted ni del propósito que Dios ha definido para usted. Quienes se van a levantar a su propósito son los mismos que usted tiene alrededor. Son la gente que a usted le duele. Son la gente que huele, haga así, que huele que Dios Todopoderoso ha destinado un propósito grande para usted. Y son ellos mismos los que se encargan de tratar de impedir el propósito. Pero no son ellos en realidad, es quién está detrás de ellos. Sabemos muy bien que el enemigo no ve rival ante el Señor. Satanás no halla rival ante Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se le mide Satanás a Dios? Jamás se le podrá medir. ¿A quién pretende él medírsele? A usted y a mí, que somos quienes Dios ha escogido para el cumplimiento de un propósito determinado. Y mueve todas sus teclas para tratar de que ese propósito se cumpla o no se cumpla, ¿no? Que no se cumpla. Ellos van a trabajar en pro a que ese propósito no se cumpla. Pero le tengo una buena noticia, que es una buena noticia para usted y es una buena noticia para mí. ¿Sabía que va a llegar gente que va a pagar para acercarlo a usted al propósito de Dios? Para darle un empujón grande que lo lleve muy cerca, pero muy cerca del lugar del cumplimiento de su propósito. Dígale al que tiene al lado, oye, va a llegar gente que va a pagar por ti y por mí. Va a llegar gente que nos va a sacar de la cisterna y nos va a acercar al propósito. A ver, dice la escritura
En Génesis, seguimos en Génesis. Dice la escritura que los ismaelitas pagaron por José. ¿Y a dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron, Luis? Lo llevaron a Egipto. A ver, ¿y dónde era el cumplimiento del propósito de José? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Entonces, hasta cierto punto, la cisterna no fue tan mala ni para Jeremías ni para José. Les vuelvo a decir, tribulación versus esperanza. Pregunto yo, ¿cuál fue la actitud de Jeremías y cuál fue la actitud de José ante la tribulación que padecían? ¿Será que perdieron la esperanza? ¿Será que perdieron la fe? ¿Será que perdieron el norte? Hay algo de lo cual Dios jamás podrá levantarlo a usted y levantarme a mí. Ese Dios soberano, ese Dios eterno, ese Dios poderoso. Hay una cosa en la que está imposibilitado en hacer con usted y conmigo. ¿Y sabe qué? Usted puede caer en cualquier cantidad de errores. Y obvio, Dios ha de levantarlo de todos esos errores. Dios ha de darle oportunidades todo el tiempo. Dios le levantará siempre de cada uno de los errores que cometa. Porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios castigador. Pero ¿sabe de lo que nunca Dios podrá levantarle? De su falta de fe. El día que usted pierda la esperanza, en consecuencia perdió la fe, ese día dejó de agradar a Dios. Dejó de agradar a Dios. Es algo que un cristiano nunca puede permitirse, perder la fe y la esperanza. Que esa tribulación que podamos estar pasando nunca sea mayor que nuestra esperanza. Que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor. Pon la foto de Robin Williams. Me gustó mucho esa imagen y esa la vi hace como 2 semanas y media, donde recuerda que ambos personajes se quitaron la vida. Me imagino que ustedes conocen más el personaje de arriba que el de abajo. El de abajo fue una madre que por no tener dinero se suicidó ella y a su hijo. El de arriba es Robin Williams, que tenía dinero, todo el dinero del mundo, pero de igual manera se suicidó. Ambos cometieron el mismo hecho, uno por tener y el otro por no tener, ¿cierto? Pero ambos coinciden en una sola cosa: ninguno tenía su esperanza puesta en Dios. Ninguno tenía su esperanza puesta en Dios. Algunos dicen, el dinero no da la felicidad. Por ahí dicen, pero calma los nervios. El dinero no da la felicidad, porque si no, gente como Robin Williams y algunos personajes importantes y muy conocidos han perdido la vida, se han suicidado. Dice, el dinero no da la felicidad. Yo pregunto, mi pregunta sería, eso lo escuché de un predicador y es cierto. Él preguntaba, ¿cómo sabe usted que el dinero no da la felicidad si usted y yo nunca lo hemos tenido? Yo quisiera saberlo. ¿Cómo usted sabe que el dinero no da la felicidad si usted y yo no lo hemos tenido? La moraleja es eso, el punto es que no es el dinero, no es tenerlo o no tenerlo. No es tener o no tener. Es tener cosas sin tener a Dios.
no tener cosas sin tener a Dios da el mismo resultado. A ver, que creo que no entendieron. No tener cosas y no tener a Dios, y tener cosas y no tener a Dios, es el mismo resultado. Porque aquí el único que marca la diferencia es, el que marca la diferencia es, dígale al que tiene al lado, oye, con nuestro Padre lo tenemos todo. Pero ¿sabe qué pasa y en qué lo que el error o uno de los tantos errores que nosotros como cristianos incurrimos? Y es que nunca somos felices con lo que tenemos. Oído aquí. Usted y yo nunca somos felices con lo que tenemos. Siempre vamos a lamentarnos o a entristecernos o a incomodarnos por lo que no, dejando de disfrutar, dejando lo que tenemos, que ha sido un regalo de quién. ¿Qué ha sido un regalo de quién? A ver, respire profundo. Ese oxígeno que usted respiró es un regalo de Dios. Toque al que tiene al lado. Deme la mano. El que usted tenga la oportunidad de sentir el calor de otra persona es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pese a cualquier tribulación, estamos llenos de regalos que Dios nos da todos los días, a cada minuto. Especulando un poquito, puede ser que en algún momento dado Luis, José y Jeremías hayan dicho, ¿y qué será de mí? ¿Qué pasará con mis sueños? ¿Qué pasará con mis metas? ¿Qué pasará con mis propósitos? Me imagino que muchos de los que estamos acá nos hemos sentido tan igual o peor que en una cisterna. Y hemos dicho en muchas oportunidades, ¿qué va a pasar con lo que yo quiero? ¿Qué va a pasar con lo que yo anhelo? ¿Qué va a pasar con lo que yo deseo? ¿Qué va a pasar con lo que yo visiono? ¿Qué va a pasar con lo que yo ambiciono? Y decimos, se acabó, no hay oportunidad. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué me va a pasar? A ver, los jóvenes que están acá, con el tema de situación país, y todos los que estamos acá, nos arropa ese tema. Pensamos, estamos en la cisterna y pensamos, ¿qué va a pasar? El tiempo pasa, la vida sigue en movimiento, en circulación, y nada cambia. Y seguimos en una cisterna. Pero ¿sabe algo? Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Porque Dios ha de levantar unos ismaelitas. Dios ha de levantar un rey. Dios ha de levantar gente que los saque de la cisterna. Para que usted y yo podamos alcanzar las promesas que Dios nos ha dado, el propósito que Dios nos ha dado y todo a lo que nosotros hemos venido a hacer en esta tierra. Mira el que tiene al lado y dígale, Dios cumple sus promesas. Amigo, coloca los textos. Póngalo aleatorio, no importa. Si no puedes con eso, coloca la última imagen. No, la última imagen. La otra, esa misma. Esta imagen me la envió esta mañana una hija de la casa que está fuera del país. Y tenía mucho que ver. Tiene mucho que ver. Tiene mucho enlace con lo que les estoy hablando en esta tarde, con lo que Dios ha querido que ustedes y yo sepamos en esta tarde. Dice, ¿por qué te preocupas? Es Dios hablándole a ustedes. Escuchen bien.
Dios diciéndole a ustedes y diciéndomelo a mí. ¿Por qué me preocupo? Te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Repita conmigo. Yo soy tu Dios, el que hace el posible, lo imposible, aquel que cumple todas y cada una de sus promesas. Mi tiempo es perfecto. Mi tiempo es perfecto. Mi tiempo, confía en mí. Abraza al que tienes al lado y dile, oye, el tiempo de Dios es perfecto. Así que confía en el Dios que te llamó. 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 A ver, ponte de pie y adora a ese Dios maravilloso. Adora a ese Dios